Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla, me acompaña Maritza Gómez. Saludos, Sapiens. Y Sergio Velasco. ¿Qué tal? Un saludo a todos, bienvenidos a bordo de esta nave. Hoy el viaje va a estar candente. Sí, bueno, yo no estaba seguro si levantarme temprano 10 minutitos más. No sé si a ustedes les pase así, y seguido me sucede. Yo tengo esta dificultad de levantarme en la primera. Y eso tiene mucho que ver con la voluntad, con el haber decidido hacerlo y hacerlo. Sí. O la tentación de picarle que 10 minutitos más y darte el gusto. Otros 5 minutitos y otro, y así te da la 1 de la tarde. Y tienes 7 diferentes alarmas para levantarte una sola vez. Y es que esta eterna lucha entre la voluntad y la tentación está en todo momento dentro de nosotros. Y a veces decidimos una, a veces decidimos otra. Y el mero hecho de que estén en lucha también nos quita mucho esfuerzo mental para decidir. Nos libera. A veces es el impulso, a veces es la disciplina y no caes al impulso. Entre la voluntad y la tentación en lo individual, pero también esto se manifiesta, y en este podcast nos gusta analizar las cosas de Sapiens, esas cosas que nos caracterizan, esas cosas que nos muestran cómo somos. También lo hemos visto, Maritza, que aparece en la literatura, en la cultura de muchas diferentes sociedades humanas, ¿no? Por ejemplo, en la mitología griega. Siempre hay algo en la mitología griega que nos explica alguna de las cosas. Y yo leí una cita por ahí que no sé ni de quién es, y lo más seguro que la estoy parafraseando, pero dice: estas cosas no sucedieron nunca. No, perdón. Estas cosas no pasan nunca, pero suceden siempre. Así es. Los mitos tienen mucho que ver con cómo somos. No es que haya sucedido, que existió un dios que lo hacía así, sino es una personificación de cómo somos. Ejemplificar. Por ejemplo, Apolo más trabajador y Dioniso más entregado. Pero lo vemos también en la cultura popular, en la literatura, en las películas, en las fábulas. En los cuentos. Sí, en el cuento de los 3 cochinitos, ¿se acuerdan de ese? Es excelente ejemplo. Práctico. ¿Cómo se llaman los 3 cochinitos? No recuerdo sus nombres, pero hacen 3 tipos de casas. Gracias, muy amable. Víctor y Maritza. Nosotros también te queremos. Bueno, Sergio hizo su casa de paja. Así es. Y se fue a jugar rápido porque me tengo que ir a jugar video. Yo le eché un tantito más de ganas. Víctor hizo su casa de madera, pero también seguía siendo igualmente débil a las inclemencias del tiempo. Pero el tercer cochinito, Maritz, se lo hizo la matadita, la que hace todas las tareas todos los días, la que contesta todas las preguntas del profesor. La tesis. La hice de ladrillos. Sí. De ladrillos, que le llevó más tiempo, más esfuerzo, jugó menos, pero le funcionó y le duró más. Así y después todos tuvieron que ir a la casa del cochinito que lo hizo de ladrillos para resguardarse. Después el lobo va a casa de cada uno, ¿sí? Va a casa de práctico y se soplaré y tu casa derribaré, y la casa se cae porque la hiciste rápido, porque quisiste ganar tiempo, porque tuviste flojera, porque dijiste luego hago una que aguante, pero mientras la hago así de paja, y a las primeras de soplarle se cayó la casa. El lobo aquí representa a las adversidades, las inclemencias del tiempo, el ambiente, aquello a lo que nos vamos a enfrentar en el camino, lo no planeado. Así que cuando te enfrentas a ello, puede ser hasta el enemigo, puede ser a quien le caes mal, directamente, ¿no? Quien dice te voy a ir a dar en la torre y va y le sopla a tu casa para derrumbarte el castillo, ¿no? Y en este caso es una fábula, es decir, lo lleva a un punto caricaturesco, para que lo entiendan los niños, incluso que sepamos que ponerle más ganas, aunque te tengas que tardar más, tiene su valor, ¿no? Más tiempo y más esfuerzo al final te puede recompensar. Así son las fábulas, tratan de decirnos algo de una manera muy simple y llana para que puedan ir en cuenta. Lo dicen las abuelitas, ¿no? Las cosas que haces de manera fácil nunca te traen buenos resultados, es decir, el flojo trabaja doble. Exacto, hay muchos, lo barato puede salirte caro, el flojo trabaja doble. Así es. Ahí también, por ejemplo, que recorre 2 caminos no llega a ningún destino. ¿Te acuerdan también de la tortuga y la liebre? Sí, claro. La tortuga va paso a pasito, la liebre va
va, corre, viene, brinca, regresa, la ve y continúa, y al final de cuentas llega primero la tortuga. Me parece que así, simplificándolo así es. O la hormiga y el saltamontes. La hormiguita se la pasa juntando comida, el saltamontes se la pasa brincando por ahí. Y llega el momento en que las inclemencias del tiempo, el frío, el hambre, las adversidades, lo no planeado, el lobo feroz, irrumpe. Y la hormiguita sí tiene guardado suficiente para salir de la situación y el saltamontes no. Todos estos, lógicamente, son cuentos que tenemos ahí más o menos historias en la memoria. Alguna vez nos los contaron, leímos o algo. Pero son fábulas, cuentos, simplificaciones que nos ayudan a pasar. Más o menos esta de cómo vale mucho la disciplina, aunque de flojera, aunque sea más tardado, aunque cueste más. Hay que recordar también que muchas de estas historias fueron escritas y contadas por sociedades que vivían en latitudes más al norte. Nosotros vivimos en zona tropical, aquí en México estamos en una zona donde nunca hay invierno con nieve, por ejemplo. Pero muchas de estas historias son de Europa del Norte, donde había 3, 4, 5, 6 meses de nieve. Y si no juntabas comida, no comías. Por 6 meses no va a haber cosecha ni va a ser tan fácil cazar. Entonces era muy importante que tuvieras una idea de que hay que hacerle como la hormiga, hay que tener la despensa llena. Si no, simple y sencillamente quienes no anticipaban, pues no sobrevivían. Sí, justo el de los 3 cochinitos tengo acá el dato de, aunque la primera vez que se publicó fue en el siglo XIX en Inglaterra, pues ya es como un cuento que viene de mucho más atrás. Pero entonces siento que ahí estás cayendo en esta teoría medio problemática de el norte, como hay condiciones mucho más rudas, climáticas, geográficas, allá sí chambean y aquí como estamos cerca del Ecuador y nos la pasamos en la playita. Se tiene la percepción de que somos flojos. Sí, hay la percepción de que somos flojos y bueno, muchos filósofos del siglo XVIII sí se metieron en esa idea de que la gente cerca del Ecuador no necesita ser previsora porque acá hay como todo en abundancia, que eso deriva en que seamos flojos. Sí, lo dijiste bien con problemática, porque a veces es fácil pensar que un factor va a ser el determinante para todo. Y la pregunta es, ¿por qué las sociedades del norte conquistaron a las del sur? Bueno, para empezar hay que decir, en este momento, la hegemonía es del norte hacia el sur, el norte global tiene mayor dominio que el sur. No siempre, pues también Egipto estaba en el sur cuando era un imperio, los incas y aztecas en América estaban en el sur y fueron imperio, pero en este momento, sí, la hegemonía viene del norte hacia el sur. Pero es una pregunta muy difícil de contestar con una sola respuesta tan simple y llana como es que le tuvieron que echar más ganas. Y son procesos macros, ¿no? Yo estoy pensando en una cotidianidad. Es sábado en la tarde, sabes que tienes que estudiar porque el lunes hay examen y están los libros y la computadora esperándote en casa, pero también están los amigos echándote un telefonazo, mandándote un WhatsApp diciéndote sábado, carnita asada, cervecitas, chelas, party, chicas. Entonces tú tienes que tomar una decisión. ¿Me pongo a estudiar porque el lunes tengo examen? O me avento el examen así, mejor me voy a la party, me voy a la fiesta, me voy al festejo, ¿no? Sí. Entonces la explicación está que suena simplista y siempre que te suene muy, muy, muy simple hay que ponerle en duda, ¿no? Que las sociedades del norte tenían limitaciones que las obligaron a ser previsoras. Pero también estos cuentos es como se cuentan a sí mismos, es como se retratan a sí mismos. Aquí la característica principal es que somos muy previsores, muy disciplinados y gracias a eso hemos sobrevivido. Algo tiene de cierto, pero no es la explicación completa. También de allá había, bueno, la misma pregunta la trata de contestar Jared Diamond en su libro buenísimo que a mí me gusta mucho y lo recomiendo, Guns, Germs and Steel, Armas, Gérmenes y Acero. Trata de contestar la misma pregunta y la respuesta es el nombre del libro, Armas, Gérmenes y Acero. ¿Por qué conquistaron los europeos el resto del mundo? Porque tenían tecnología de guerra, es decir, también había saqueadores, también había pueblos que estaban en constante lucha y enfrentamientos sangrientos constantemente, y no todos eran la hormiguita, algunos llegaban le robaban a la gandalla, como decimos, ¿no? Dejabas que los otros juntaran sus granos y ya que los tenían todos reunidos ibas y se los robabas. No dijeron que el saltamontes era agandallador de lo que la hormiguita había agarrado. Lo acabamos de ver en esta película de bichos, es así, es un ejército de saltamontes, ¿no? Esa no la he visto ya. Sí, y todas las hormiguitas y todos los bichos están juntando y ellos ya que tienen todo bien se los roban. Pues mira, se imponen por la fuerza y por los golpes y por la violencia. Eso no venía en la fábula, ¿verdad? No decía que a final de cuentas llegan langostas de 8 millones de individuos en un instante, se acaban todo.
ese es otro lado. Armas, gérmenes y acero explican cómo la tecnología de guerra, desde la diplomacia y la política hasta la guerra franca y abierta, entre muchas sociedades que estaban en la latitud similar y que eran muchísimas y llevaban miles de años peleándose y preparándose y haciendo fortaleza, porque el de Traslomita te puede llegar cualquier noche a robar. Así es. Eso hizo que estuvieran, digamos, que fueran más bélicos. No que no lo fueran en otros lugares como en América o en Oceanía, pero en ese lugar era particularmente más. Habían pasado ya muchos imperios que los invadían. Gérmenes, es decir, el hecho de estar en contacto con la misma latitud, y había un comercio franco y abierto de lado a lado de Eurasia. Así que había intercambio de enfermedades, claro. Enfermedades como la viruela, para la cual ya habían creado inmunidad, pero en América no. Aquí la mayoría de las muertes fueron por viruela, por enfermedades. Así es. Y acero al final, porque habían pasado pues la edad de acero, de bronce, y habían la metalurgia refinada al punto tal que tenían armas, armaduras, mosquetes. O sea, la tecnología que en ese momento era la metalurgia, la más avanzada, tenía mucho que ver en la ecuación. Entonces, no es tan fácil contestar que nomás porque eran más previsores conquistaron a los demás. Sin duda había previsores en todos lados. No creo que construir pirámides haya sido fácil, pero también había muchas cosas involucradas. Me parece que el libro de Armas, Gérmenes y Acero está un poquito más, problematiza un poco más profundo acerca de esa pregunta. Pero bueno, regresando al tema del que salimos, entre la voluntad y la tentación. Hay manera también de medir o de darnos una idea de cómo decidimos, por qué escogemos levantarnos temprano o quedarnos otros 10 minutitos. Comerme o no comerme esa rebanada extra de pastel. ¿Qué sucede en nuestra cabeza? Porque es importante como agentes económicos. Y hay muchos que quieren saber cómo hacer que tu impulso haga que compres más y que consumas mejor. Ah, claro, somos... Entonces, habiendo estímulo económico, le van a invertir. Víctimas de la persuasión. Es algo interesantísimo. Hay muchos experimentos que se han hecho. Veíamos lo de la prueba del malvavisco, ¿te acuerdas? Que es uno de los experimentos o de las pruebas más citados en términos de psicología. ¿Dónde se hizo? En Stanford, una de las... Es la mesa de las golosinas. La Stanford, en una universidad, hicieron esta prueba, le llaman la prueba del malvavisco, the marshmallow test, en donde pusieron a prueba a muchos niños cuyos padres se quedaban afuera de una habitación en donde en la mesa ponían un malvavisco, un bombón, un dulce, y le decían, ¿te lo puedes comer? Ahorita. Y el niño ya sonriendo, pero si te esperas 10 minutos, ahorita que regrese, te doy, y si no te lo has comido, te doy 2. Ese que está ahí y otro más. Lo que estaban poniendo a prueba es la gratificación retardada, es decir, ya sabiendo el niño que puede tener lo doble, si se espera poquito, vamos este a ver bombón si tiene... ya es mío, pero si me porto bien voy a tener el doble. Exacto, a ver qué tanto hay autocontrol o el impulso para comérselo ya. ¿Y era un solo niño o había varios niños? Había varios niños. Varios niños, varias rondas, en muchos lugares, en muchos momentos se hicieron. Entonces estaban viendo que los niños tienen cierto grado de autocontrol y que no nomás es la decisión del niño en el momento que si tiene o no tiene hambre, que tiene ganas del malvavisco. Muchas veces intervienen otras cosas y yo creo que lo interesante es eso, ¿no? Cuántos factores hay alrededor que también intervienen, y no es tan fácil decidir o determinar en términos de algo humano y de la conducta humana, algo tan directamente como decir, así funcionamos y si le mueves así funcionamos así. No es tan fácil, hay muchas cosas involucradas. Por ejemplo, si el niño tiene confianza en quien lo llevó, si el niño tiene confianza en las autoridades o en los mayores. La forma en que te han educado, ¿no? Si ese niño no les tiene mucha confianza, se lo come mejor, dice, más vale pájaro en mano que esté volando. Me hiciste pensar en el gobierno, ¿no? La gente le tiene desconfianza a los gobiernos, tendemos a tenerle desconfianza. Si el gobierno viene y te dice, está esta oportunidad, híjole, si la agarro después, ¿a qué me estoy comprometiendo? Sí, la pones en duda. También tiene mucho que ver la manera en la que el niño se desenvuelve con otras cosas. Y pues bueno, hubo niños que se comieron el bombón de inmediato. Sí. También tiene que ver con si el experimento lo hacen con muchos niños, ¿qué hace el niño de lado? Por supuesto, pero casi siempre el control. La socialización, lo que los demás hacen, lo haces o lo dejas de hacer. Oye, lo básico, si aún, no lo vi,
pero entiendo que el video está como en YouTube, ¿no? Sí, hay muchos. Hay muchos, está el original, están muchos intentos por replicarlo. Si lo que quieres ir a comerte el bombón ya no está. Ya el bombón ya no está. Justo, imagínate, a mí no me gustan los bombones. Si a mí me hujieran puesto en esa mesa. Una galleta de chip de chocolate, por ejemplo. Bueno, eso sí, pero el bombón yo no le hubiera hecho caso. Y eso nos lleva a un tema que me pareció súper interesante, como de The Marshmallow Test revisitado. Que ahora, reproduciendo el experimento en esta onda de psicología social, un artículo llamado The Marshmallow Test in Context. How does the social environment influence in decision making? Ya lo decías. ¿Qué más puede influir en que el niño agarre o la niña agarre el malvavisco o no? Pues decían, por ejemplo, los niños que se distrajeron a sí mismos, que se taparon los ojos o que empezaron a contar, tuvieron más autocontrol. Entonces, distraerte a ti mismo de eso que te está dando. Tapan los ojitos y empiezan a contar. Ajá. Fíjate, qué interesante. Si no lo veo, no es tentación. Aplican técnicas que sienten ellos que les van a servir para no comerse el malvavisco. Aunque es cierto que luego también revisitando el mismo experimento, el mismo ejercicio, ahora estamos considerando otras variables, o bueno, los psicólogos sociales, por ejemplo, ahora hay una correlación directa entre el tiempo en que, no sé si directa, pero sí hay correlación entre el tiempo que el niño o la niña espera para agarrar el dulce y, por ejemplo, el nivel de escolaridad de la mamá. Que igual, la formación de los padres. Sí, no es que una cosa determine la otra, simplemente las pueden relacionar, pero hay mucho más allá de, o sea, imagínate qué gacho sería de... Pues cuando eras morro agarraste el malvavisco y ya vas a estar perdido para el resto de tu vida. Sí. No, y a ver, estoy pensando en la educación de los papás. Hoy los papás te dicen, cuidado con lo que comes, no comas azúcar. Quizá un niño no lo agarró por temor al regaño, no lo agarró por temor, porque decía, no debo comer esas cosas, son cosas que no me hacen bien, ¿no? Entonces hay una serie de elementos sociales de tu formación contextuales que te llevan a tomar esas decisiones. Y estaba pensando yo en lo que decías, Víctor, pues siempre ha venido esa idea también de tenernos sentado de un lado en el hombro al diablito, del otro al angelito, cierto, ¿no? Siempre las tenemos aquí, en las caricaturas, en los programas de televisión, en las películas. ¿Voy o no voy? ¿Me le lanzo o no me le lanzo a esta chava? ¿Voy y me tomo esos licores y esos tequilas con los amigos o no voy? ¿Veo o no veo un capítulo más de Netflix? Así es, me pongo a hacer la tarea. Estoy recordando Kino, las tiras de Kino de Mafalda, donde dice Felipito, tengo que leer estas historietas, pero también tengo que ir a hacer los deberes. El asunto es que si me voy a hacer los deberes, voy a estar nervioso porque no acabo de leer mi historieta, pero si me pongo a leer todas las historietas, nunca voy a hacer mis deberes. Entonces está sumido en la angustia de las dos angustias. Está angustiado. Felipito era el flojo de Mafalda y había la contraparte que era Manuelito, ¿no? Manolito. Que era Manolito que tenía la tienda. El del almacén que nada más pensaba en dinero. Ajá, y en trabajar todo el tiempo. Felipito estaba perdido siempre en la fantasía, estaba perdido siempre en los superhéroes, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Se angustias porque dicen, no termino ni haciendo una cosa ni la otra, y en las dos estoy angustiado. No disfruto ni lo que debo hacer ni lo que me gusta hacer. Sí, Felipito y Manolito son dos buenos ejemplos en este caso entre la voluntad y la tentación. Y ahora, volviendo un poquito al efecto, a la prueba del malvavisco, hemos visto que no es tan fácil determinar cómo va a suceder, porque son muchas cosas, es muy complejo el comportamiento humano, pero sí se pueden encontrar ciertas regularidades, pero después encontramos que cuando lo revisitaron, cuando volvieron a hacer la prueba, ha sido difícil replicar el experimento. Replicar significa vuelve a aplicar igual a ver si salen los mismos resultados. Que esto suma a la crisis de replicabilidad que hay en la ciencia, puesto que una vez que publican unos resultados, pues falta ver que otro grupo independiente sin intereses en común haga el mismo experimento con los mismos parámetros y que llegue a los mismos resultados, y no siempre pasa, y la psicología tiene muchos problemas de replicabilidad. Entonces no ponemos el ejemplo de la prueba del malvavisco como una última palabra, al contrario, es una primera exploración, pero que también después ha dado frutos por el hecho de que ese es un camino que se ha explotado de otras maneras, con otras técnicas experimentales. ¿Para qué? Para saber cómo es que nosotros decidimos. Eso es algo muy interesante. ¿Cómo tomamos la decisión? ¿O qué se necesita para que tomes una decisión y no la otra? Por ejemplo, el ejemplo que pusiste. Si veo otro capítulo de Netflix, ellos ya saben perfectamente y no tienes que hacer nada. Activamente, si no haces nada,
vas a ver otro. Claro. Sí. Está ligado de manera tal de que 10 segundos antes de que se acabe, ya está empezando el otro. ¿Te acuerdas? Bueno, luego ya te preguntan ahora, ¿sigues ahí? ¿Sigues ahí? A ver, Bueno, ya, pues ya, después de, O sea, cierta hora realmente- después de cierta hora de la noche te lo pregunto. Así, ¿realmente eres tan flojo que sigues ahí o ya te quedaste dormido? Es que está corriendo Yo el sí, programa de claro. streaming y tú ya estás dormido, pues te lo seguimos transmitiendo o nos estás viendo o no nos estás Pero yo viendo. le digo, claro que sigo aquí, así de entrada estoy en el programa. Estoy pensando también en las famosas dietas. ¿No? Empiezas la dieta un día, 2 días, 4 días y luego se te cruzan los amigos y te dicen, oye, vamos a ir a las carnitas, oye, vamos a ir a las pizzas, oye, vamos a ir a la pasta, vamos a ir a los cortes. Dices, voy, no voy. Entonces dices, pues que un día me atraso, mañana la sigo y detienes tu proceso en el que venías trabajando de manera muy seria, muy entregada, porque mañana lo puedes retomar, ¿no? Entonces ahí está la tentación, son los amigos, son los cuates, va a haber algo rico de tomar, va a haber algo rico de comer. Y entonces tienes que tomar la decisión y ahí está la tentación. En la nutrición es un buen ejemplo porque por más que te digan que tienes que comer 2,000 calorías al día y con esto te pasarías, no basta con que te digan el dato, con que te expliquen lo que pasa. El impulso sigue siendo el impulso. Está bien difícil contenerlo cuando te gusta. Por ejemplo, ¿qué otros aspectos requieren voluntad? Levantarse temprano, comer nutritivamente. Hacer ejercicio. Estar en una dinámica de ejercicio. Sí, porque a final de cuentas el ejercicio no es que sea placentero, que cómodo. A la postre dices que bueno que fui, pero en el momento Duele. Claro. Da flojera, da pereza. Hay un momento que te levantarse. satisface, pero a largo plazo dices, híjole, ya logré esto, ya fue tanto tiempo. Sí, o sea, a mí me gusta hacer ejercicio, pero cuando voy empezando a correr, por ejemplo, la verdad, tienes la tentación de renunciar. Así es. O sea, tu cuerpo dice, no, ¿para qué? Esto no es necesario. Porque trata todo tu sistema, digamos, tu cerebro está tratando de ahorrar energía. Y a menos de que esto tenga sentido y el cerebro no le ve sentido, dice, no, espérate, no es necesario. Y te dice, aquí quédate. Por eso cuando el de dormir 10 minutitos más, te convences a ti El dedo, mismo. dormir. No importa tanto, me puedo quedar otro ratito, no es tan importante. Te convences a ti mismo. Y lo mismo en el ejercicio. No es que estés corriendo por tu vida, no es que estés tratando de salvarte de un depredador. Estás corriendo sin sentido, tu cerebro dice, oye, ¿para qué? ¿Para qué venimos? Entonces, por eso es difícil vencerlo, porque si fuese por salvar la vida, ni te la piensas. Claro. Inmediatamente actúas y no entra ahí, no te la piensas nomás. Ahí viene tu suegra, corres. Corre diferente. Pero bueno, otras cosas que requieren voluntad importante. El estudio, las compras compulsivas. Oh. Y en eso nos tienen bien agarrados la mercadotecnia, las tarjetas de crédito, las tiendas de autoservicio, los aparadores en los centros comerciales. Las muchachas bonitas acercándote la mercancía. 2 por 1. 2 por 1. Sí. Son algunas de las muchas cosas. Ahora, un ejemplo de cuando ya se te bajó un poquito la voluntad y te distrajo otra cosa y dejas cosas a medias también. Es otro momento. Pero bueno, ¿por qué? ¿Cómo es este proceso de toma de decisiones? Además de la prueba del malvavisco, que ya dijimos, tiene sus limitaciones, es interesante. Pondremos un video en la descripción del programa si ustedes la quieren ver. Y también este artículo que menciona Maritza de revisitando la prueba del malvavisco. Pero hay otros estudios interesantes. Yo quiero poner aquí sobre la mesa para que analicemos un poquito el trabajo sobre toma de decisiones de Daniel Kahneman, que escribió muchos libros y publicaciones, pero el libro, digamos, a nivel divulgativo, como para que todos lo podamos entender, aunque no seamos especialistas en el tema, que no lo somos aquí, se llama Thinking Fast and Slow, pensar rápido, pensar lento. Ese es el nombre del libro, 2011, Daniel Kahneman, que explica ya con mayor detalle cómo es que tomamos decisiones. Y digo mayor detalle porque es producto de muchos años de investigación que tuvo con otro científico muy importante en estudio de la conducta, que era Amos Tversky. Siendo psicólogo, Daniel Kahneman recibió el premio Nobel. Y no hay un premio Nobel de psicología, pero recibió el premio Nobel en economía por la importancia de sus estudios en la descripción de la conducta económica, tu agencia en la economía como agente económico, que después lo aprovecharon las tarjetas de crédito, todo lo que decían, claro, ¿no? Pero vamos a escuchar aquí una breve descripción de quién es Daniel Kahneman.
Daniel Kahneman es reconocido por haber integrado aspectos de la investigación psicológica en la ciencia económica, especialmente en lo que respecta al juicio humano y a la toma de decisiones bajo incertidumbre. Sostuvo una larga y fructífera colaboración con Amos Tversky. En conjunto, publicaron una serie de artículos seminales en el campo general del juicio y la toma de decisiones, que culminaron con la publicación de su teoría de las perspectivas en 1979. En 2002, Kahneman fue finalmente galardonado con el premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, debido a su trabajo sobre la teoría de la perspectiva. Bueno, entonces Daniel Kahneman, que como bien lo escuchamos, psicólogo, pero ganó el premio Nobel de Economía, explica en Pensar rápido, pensar despacio, que les recomiendo mucho que lo lean si tienen interés en una no muy detallada, pero sí panorámica visión acerca de estos estudios. Explica cómo tomamos decisiones y esto cómo afecta nuestra conducta en todo tipo de aspectos de la vida y sobre todo nuestra agencia. Nuestra agencia es como entendida como la capacidad de actuar en la sociedad, de como agente social, agente político y sobre todo agente económico. Es ahí donde siempre va a haber mucho interés. Y lo explica con una metáfora que tiene que ver con lo que decías del angelito y el diablito. Sí. La metáfora es dos maneras en las que el cerebro funciona. Las dos están donde mismo, o sea, dentro del cerebro, pero él lo dice que son dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2, para dejarlo bien claro, así, para no meterse en muchas descripciones. El sistema 1 es el rápido, si te va a caer algo encima te quitas, no te lo vas a pensar. No vas a detenerte, analizar si será conveniente, para qué lado me muevo. Si es por salvar la vida, inmediatamente actúas. Ese es así como el extremo del sistema 1. Y el sistema 2 es un sistema en el cual tienes que pensar más cosas, un poquito el pasado, las implicaciones, la memoria, lo que puede suceder, las conexiones. El momento que estás viviendo. El momento que estás viviendo, quién va a estar, cómo van a estar las cosas. Entonces ya es más cognitivo, ya más tiempo, le inviertes un poco más de trabajo. Y en la toma de la decisión. En la toma de la decisión. Y estos dos sistemas, que son como los dos extremos de cómo reacciona el cerebro, no es que de veras nomás sean dos, ha de haber más, ha de ser más complejo, pero él así lo explica. Estos dos sistemas son diferenciados porque uno requiere menos trabajo. O sea, el cerebro siempre va a tender a tratar de hacer lo menos trabajo posible y gastar la menos energía posible. Así es. La biología es eficiente. Si algo te sobra, desaparece. Entonces el cerebro va a tratar de gastar la menos cantidad de energía posible. Y si se puede decidir en automático, va a decidir en automático. Es ahí donde te cachan las tarjetas de crédito y todo eso. Y si es necesario, pues le metemos más coco. Y ese meterle más coco lleva más tiempo. Pero Daniel Kahneman explica que se descubrió que también cuando estás metiéndole más coco, hay una respuesta fisiológica medible que tiene que ver con el tamaño de tu pupila. Y que cuando estás pensándolo más, se te dilata la pupila de cierta manera, medible, lo cual hace que sea experimentable. Es decir, pueden ver cómo la persona está pensando o no con ciertas cosas. Hay algunos experimentos muy directos. Por ejemplo, si te pido que memorices un número telefónico y luego me lo digas, vas a tener que regresar a la memoria y entonces te va a dilatar la pupila en lo que me lo dices. No es algo automático. Y más ahora con la costumbre que tenemos que ya no los memorizamos, ahora los guardamos en el equipo celular. Sí. Pero si te lo pidiera, lo tuvieras que recordar, te va a llevar un poquito más de tiempo, lo vas a tener que procesar un poquito más. Al contrario que si te dijera, ¿cómo te llamas? El cómo te llamas lo sacas así nomás de encima. No es necesario que regreses y digas, a ver, me llamo Sergio, empieza con S, luego termina con no, nada de eso. Lo dices así en automático. Más o menos esa es una sobresimplificación de la explicación que hace Daniel Kahneman de pensar rápido, pensar lento. Oye, pero acá antes, aprovechando que entramos en que Kahneman ganó el Nobel, dijiste, de Economía. Justo. Creo que viene a matizar muy bien el problema que había con una teoría, un modelo económico que se refiere al Homo economicus, que ya está como bastante, ya ha sido bastante criticado, y este modelo proponía, viene de allá hace varios años, que los sapiens somos
personas racionales en lo económico y entonces que usualmente vamos a maximizar la utilidad y vamos a tratar de obtener los mayores beneficios. Pero pues claro que quedó obsoleta porque ya nos dices y nos lo explicas con Kahneman, hay muchos factores subjetivos que entran, ¿no? Y que entra esta otra parte como impulsiva. Entonces, mentira que los sapiens somos este Homo economicus que nada más está pensando en maximizar y en optimizar. Cuando hay muchísimas cosas que a mí me llevan a comprar algo, por ejemplo, que no necesito. Exacto. Y que fue por gusto y que fue por impulso y que nada que ver con pensar a futuro y en mi bienestar, ¿no? Es decir, no es una decisión tomada de manera racional, ¿te refieres a eso? Exacto, no todas. Sí, también la idea de que siempre somos racionales, nomás por el hecho de que traigamos un coco, no es que siempre lo usemos. Claro, y nos decimos sapiens, pero es más un anhelo que una descripción. No siempre hacemos uso total de todo lo que podemos, porque para empezar no conviene. El cerebro ahorra tiempo y con lo que se puede automatizar lo va a automatizar y eso es de utilidad. Eso nos es útil, nos sirve en la mayoría de las ocasiones, pero en otras, como casi todo lo que tenemos que es una ventaja, a veces puede ser un problema. En otras ocasiones no, y una manera de darnos cuenta que no siempre lo pensamos bien y que no siempre tomamos en cuenta buscando maximizar el rendimiento es que la mercadotecnia apela a tu impulso y logra muy bien que decidas antes de que te la pienses. La cuestión emocional, ¿no? La cuestión emocional. Entonces está la otra parte. No siempre es uno, no siempre es el control, no siempre es la razón, no siempre es la lógica. Está la tentación, su tamaño, su característica, el tipo de tentación que tienes enfrente, ¿no? Desde un helado del sabor que más te gusta y que siempre has preferido, que desde tu niñez te ha acompañado y siempre por encima de todo te lo vas a chutar, te lo vas a comer. Más si te acercan y dices, mira, pruébalo. Así a la probadita no le dices que no, yo voy a probar. Claro. Pasa en el supermercado, todo lo que se consume es nuevo, que es nuevo y se va a consumir, van y te dan la prueba, la famosa prueba, ¿no? Y es difícil decirles que no. Es una carne fría, un dulce, un postre, una bebida, ¿no? Sí, y muchas estrategias. El hecho de poner que cuesta $19.99 y no 20. Así es. También, entonces sientes algo anímico, te sientes que estás ganando. No está tan caro. Algo estás ganando, ¿no? Así las es. ofertas, la remate, la venta nocturna, el viernes, 2x1, el buen fin, el Black Friday. Todo eso te hace sentir bien y dices, no está tan mal que vaya y compre. Entonces, para eso trabajo toda la semana como burro, me lo merezco. Entre la voluntad y la tentación, ahorrar o gastar en el momento, el impulso por comprar o pensártelo bien y decir este recurso me servirá más en el futuro. Me lo merezco es la frase que normalmente hace que gastes más de lo que necesitas. Me lo merezco casi siempre. Sí. El amor propio. Gánale a tu me lo merezco. O sea, pues no. Convéncete de que no te lo mereces. Eso no me pasa. Lo merezco. Es mucho más fácil que te convenzas de que lo mereces. Claro. Viaja ahora, paga después. Así es. Disfrútalo en este momento. Ya veremos cómo lo pagas. Compre ahora, pague después. Ay, se siente bien gacho estar pagando las vacaciones que tuviste hace 20 años. Es que lo quiero ya, aunque no me alcance. Esa es la base del crédito. Así es. El secreto de las tarjetas de crédito. Qué genialidad cuando ya vieron que, mira, pues se la pones fácil, que no se le tengan que pensar, que no tengan que contar billetes ni ahorrar primero. Que nomás le pica un botón, que nomás firme. Antes era firmar y pasarla. Ahora está 6 meses. Ahora nomás le picas 4 botones para poner tu número de identificación personal. O ya incluso nomás acercas el dispositivo y se paga en automático. Te lo pones y mira, nomás pásale por aquí, llévatelo, luego veremos. Eso ayuda a que no te la pienses. El momento del impulso, antes de los suficientes segundos o minutos para que te la pienses, en el momento del impulso se da la venta. Esa es una de las cosas por las cuales tu conducta económica es tan importante, porque mueve miles de millones de dólares al año en el mundo. Por eso le dieron el premio a Daniel Kahneman, porque ayudó a definirlo. Digo, no exactamente por eso, pero ese es el campo de estudio en el cual aportó mucho esta métrica que logró pulir. Tiene que ver con la conducta económica, con tu agencia económica. Eso sirvió para modelar las tarjetas de crédito, los seguros de vida, los sistemas de ahorro para el retiro. Sabemos cómo somos. Es difícil ahorrar cuando quieres gastar. Entonces empiezan a acomodar las cosas de manera tal para decir, bueno, pues te quito la preocupación, yo te lo hago, pero me llevo una comisión. Ese tipo de trabajo que no nos gusta hacer, ese tipo de voluntad que no nos gusta ejercer, que es difícil a veces aguantarse el impulso, también es algo que pueden explotar las empresas financieras, ¿no? Y el me lo merezco está difícil de que te convenzas de que no.
Pero bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Es posible ejercitar la voluntad? Sí. ¿Es importante hacerlo? ¿Es deseable? ¿Deberíamos? Yo creo que hay muchas cosas que pudiéramos decir esto, pero antes que nada, quiero decirlo muy claro, no es que vayamos a dar una receta fácil, no es que vayamos a decir, con esto lo solucionas, porque eso sería simplista. Y en este podcast no damos recetas fáciles porque no las tenemos. Por el contrario, estas preguntas detonan más preguntas. Incluso es campo fértil para... Tenga la seguridad de que al acabar este podcast usted va a tener más dudas que cuando empezamos. Exactamente. Si venías por respuestas, aquí no es. Aquí va a salir con más preguntas. No, incluso es campo fértil para los coaches de vida. Para los que dicen, aquí frases acabadas con las que vas a solucionar problemas. Así es. Lo hemos dicho, no hay soluciones perfectas para problemas complejos y la complejidad de nuestra manera de pensar y reaccionar contra el mundo no se va a solucionar con una receta fácil que se le aplique a todos. Aún dicho eso, hay cosas que sí pueden ser útiles para todos. Por ejemplo, si es algo que te da miedo o te da pereza, muy probablemente deberías de pensar en hacerlo. No siempre todo. También me da miedo aventarme de un edificio. Eso no lo tengo que hacer. Pues si te da pereza, piénsalo tantito, porque no vaya a ser que la pereza sea tu reacción inmediata a no querer hacer algo, como por ejemplo ir a correr, que si te lo pensas un poquito más y digas, no, sí quiero, aunque me dé pereza. O bueno, otra. Esta yo creo que vamos a encontrar la problemática. La voluntad es un recurso finito, renovable. Todos los días amanece como los videojuegos, ¿te acuerdas? Amaneces con la barrita llena de energía, sí, y ahí se te va acabando durante el día y ya en la noche ya no tienes voluntad. ¿Será algo así de simple? ¿Con qué se llena? Meditando y haciendo yoga, comiendo ciertas cosas, vuelves a llenarle, ya tengo mucha voluntad. ¿Es algo así o es algo más complejo? Yo creo que tiene que ver con... Bueno, yo creo que es más complejo. Con tu experiencia. Pero sí está, fíjate qué interesante experimento. Los jueces, en Estados Unidos aquí no pasa esto, pero los jueces que deciden el parole, que es el dar libertad condicional, tienden a dar más libertad condicional después de comer que antes de terminar la jornada. O sea, te conviene, si vas a estar ante un juez, que sea cuando acaba de comer, va a estar de buenas. Comer te hace feliz, digo. Sí, vas a estar de buenas, a lo mejor bien hidratado, otra vez empezar el resto del día. Entonces, sí tiene que ver algo, a qué hora fue, cómo andabas de fatiga, cómo andabas de alimentación. Tiene que ver entonces también su contraparte de esto que tú estás diciendo. Imagínate, después de comer es cuando otorgan mayor cantidad de libertades condicionales. Sí. Imagínate que sus juicios empiezan a las 9 de la mañana normalmente, a las 10:30 hacen un break y un cafecito y luego regresan. Pero imagínate que se carga la chamba ese día, empiezan a las 9, no hay break a las 10:30 porque en muchos casos son las 11, son las 12, 15 para la 1, no se han tomado ni un cafecito, ni una galletita, ni una frutita. Pues olvídate de que ya me dejaron en la cárcel de por vida. Te vas a quedar más años guardado. Les va más mal a los que les toca después de eso. Así es. Entonces esto tiene que ver con tu experiencia propia, tiene que ver con tu formación, tiene que ver con tu propio ejercicio. Es decir, yo en lo personal muchos años dejé la escuela porque me encantaba lo que hacía y estaba yo trabajando mucho tiempo en esta cosa de los medios. Después de muchos años me empecé a dar cuenta, dije, híjole, qué oportunidad dejé ir. Y cuando retomé la escuela, la retomé con unas ganas y con unas calificaciones que ni yo mismo me la creía, ¿no? ¿Por qué? Porque estuve todo el tiempo con eso de, híjole, ¿por qué dejé esto tanto tiempo? ¿Por qué desaproveché tanto el tiempo? Entonces me clavé durísimo. Entonces yo digo, muchas veces tu propia experiencia, tu resorte de vida que te impulsa a. Y también pasa con el ejercicio. ¿Cuánto tiempo dejé pasar estos 2 años sin hacer ejercicio? 2 años. 2 años sin hacer ejercicio y te sentías mal. Pero después de 3 o 4 meses de estar haciendo ejercicio y lo dejas de hacer, hay días que te sientes mal, porque yo me siento mal porque no salgo a caminar o porque no corro poquito o porque no hago algo de gimnasia, digo, y me empiezo a sentir mal y vuelvo a... Entonces tiene que ver con tu experiencia también de cómo tú te sientes con los resultados o con la falta de resultados. Ahora, cuando logras, por ejemplo, levantarte temprano, ir a correr, hacer lo que tenías planeado, y si lo haces, ¿será que estás ejercitando la voluntad? A mí me gusta creer que sí, pero quizás soy optimista. ¿Será que al día siguiente va a ser más fácil? ¿O
cada día vuelves a empezar y vuelves a enfrentarte. Pero te cansas de estar empezando y de no terminar. También. Entonces llega un momento en que dices, a ver, ya empecé, ahora acabo. Ahora, también hay otro tipo que es parecido, pero es otro tipo de fatiga por la decisión de tener, o el estrés de tener que decidir, y es famoso, y ni siquiera estoy seguro que sea verdad, pero es interesante. Se supone que muchas personas geniales han preferido no ponerse la misma ropa todos los días. No la misma, pero dicen que Albert Einstein tenía 5 camisas iguales, 5 trajes iguales. Así. Y que Mark Zuckerberg dice que hace lo mismo, que por eso se visten simple y que casi siempre traen una playerita similar. Para no tener que decidir. A mí me pasa eso con mi novia. Siempre la misma, todo el tiempo y a todos lados. Pues será que los sapiens encontramos las certidumbres reconfortantes y somos buenos para encontrar patrones y seguirlos, identificarlos. Entonces yo encuentro como mucho sosiego en saber que si me voy a ir a correr mañana a las 7 de la tarde y lo hago, digamos, se reduce la incertidumbre para mí y al menos para mí mi ansiedad liberas la preocupación. Sí, lo que decíamos hace rato de Felipito, ¿no? O sea, ya leí todas las historietas, ahora sí me puedo ir a gusto y hacer la tarea. Mejor sabes que voy a acabar la tarea ya. Para después, ya si me acuesto a las 3 de la mañana, pero voy a leer todas mis historietas, todas mis cuentos. Era su Netflix de aquellos años, ¿verdad? Pero sí, lo mejor entonces tendría que sería buena receta esto que está diciendo Marisa, en el sentido de acaba tus deberes y después date vuelo con los gustos, ¿no? Pero sí, ya te quitaste la incertidumbre. Pero cuando no ha leído ni hecho los deberes y está medias, entonces hay una ansiedad, y esa ansiedad sucede continuamente. Lo que explica Daniel Kahneman es que los dos sistemas están en conflicto entre sí. Sí. Y cuando a veces entra uno directo y muy bien, y a veces entra el otro y muy bien. Y el angelito, pero la mayoría de las veces están dando un tiro. Están en conflicto y causa incertidumbre, y la incertidumbre nos causa estrés, angustia, y tratamos de reducirla, tendemos a reducirla, no porque no la podamos enfrentar, sino porque enfrentarla nos cuesta poner atención, nos cuesta energía del cerebro, pues, de azúcar que tienen que consumir, energéticos, no digo energía así, anímica o no. O sea, cuesta recursos que se agotan, y el cerebro tiende a, entre menos problemas mejor, para no tener que estar pensando. El sombrero de Harry Potter que les ponen a los niños para saber si van a Gryffindor o van a la otra escuela, ¿no? Si son buenos niños, si son buenos niños, si son malos niños. Pero ya hablabas hace rato de recetas, Víctor. Pues ahí está la primera, hay que disfrutar esto. Yo digo, entonces, cuando el diablito y el angelito estén dándose un tiro aquí arriba de su cabeza, la receta es: váyase a un espejo, hágase unas palomitas y vea cómo se están peleando. Disfrute el tiro que están dando, las cosas buenas que dice el angelito, las cosas malas que dice el diablito. Al final uno de los dos va a ganar, pero disfrutémoslo, no nos angustiemos, porque bueno, finalmente tendremos que tomar una decisión. Sí, y aquí en México tenemos un dicho: ni muy, ni tan. Es difícil que digas, yo quiero ser siempre como Apolo y nunca como Dionisio, cuando en realidad hay que dionizarse de vez en cuando. A veces hay que, y aparte no va a pelearse con el hecho de que, pues, si las dos cosas se están tratando de decidir, pues se supone que es por tu bien, que a veces lo haces en automático, a veces lo piensas más, pero ¿cómo poder, digamos, ya como una especie de cómo aprovechar esto? Según yo, saber es útil. O sea, tener una idea de lo que se está aprendiendo, porque el cerebro es una de las cosas de las que menos sabemos. Autoconocimiento para autocontrol. Según yo, saber es útil. Saber sirve de algo, pero no es suficiente. No. Aunque sepas todos los datos, no por eso es garantizado que ya vas a tomar la decisión correcta. Saber tiene su utilidad, y para mí se me hace muy interesante que haya quienes están encontrando estas regularidades que nos expliquen un poco cómo funciona nuestro cerebro y nuestra manera de actuar ante las circunstancias. Y aún lo que ya sabemos, creo que es como útil como sapiens irlo poniendo nuevamente en duda, periódicamente en duda. Ya hablábamos de los problemas de la replicabilidad de la ciencia, pues no porque ya esté publicado en un artículo, en una revista científica, ya lo vamos a tomar como una verdad eterna, sino que una excelente práctica, o la práctica sobre la que se fundamenta la ciencia, es dudar siempre y ser escépticos, ¿no? Entonces hay que conocernos, pero actualizar ese conocimiento. Registrar las cosas, ¿no? De las últimas 10 veces que he tenido la tentación, ¿hacia dónde ha apuntado la chancla? Finalmente, las últimas 10 veces que mis amigos me han invitado a echarme unas copas. Les has dicho que no. 8 les dije que sí, 8 les dije que no, 7 sí, una no. Cada 2 les digo que no y cada 3. Entonces, un poquito terminas también por entenderte, por conocerte y por saber hacia dónde tira la cabra, ¿no? Vayan a terapia, amigos. Bueno, pues ahí le dejamos hoy, amigos, y vamos a terminar esa pieza de pan dulce que nos trajo. Yo no sé si este programa estuvo bien o mal.
Yo creo que... No hay bien, el mal es blanco y negro y los sapiens somos muy complejos y difíciles de comprendernos nosotros mismos y es una delicia pero no sé si lo vamos a publicar o no lo vamos a publicar. Ya me parece que vamos a pensarlo, lo que nos acabamos el panecito de ese dulce que trajiste de este tamaño. Me parece muy bien. No hay por qué refrenarse, está muy rico y la voluntad. Vamos a caer en la tentación de la voluntad la dejamos para después. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Maritza, gracias a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Estamos como Cosas de Sapiens, estamos en todas las plataformas de podcast. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Si no, bienvenido al debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.